La trayectoria de mi existencia había dado un giro insospechado que me colocó en una bifurcación que jamás imaginé. Me llamo Raike y, a los 36 años, me hallaba perdida en un océano de silenciosa desesperación. Mi esposo Michael, un hombre devorado por sus aspiraciones, habitaba en un mundo de interminables compromisos profesionales, viajes laborales y reuniones nocturnas. Sus aliados constantes eran su celular, su computadora portátil y las incesantes demandas de su carrera. Aunque siempre había apoyado su empuje, comprendiendo la carga de su responsabilidad, una parte de mí se sentía cada vez más descuidada. Con cada viaje de trabajo, cada cena ausente, cada llamada nocturna, un vacío crecía dentro de mí, un abismo corrosivo que murmuraba soledad y deseos no colmados. Nuestro hijo Lucas, quien ahora tiene 20 años, siempre había sido un espíritu libre y rechazaba el sendero estructurado que habíamos trazado para él. 2 años después de comenzar la universidad, tomó la valiente decisión de dejarla para forjar su propio destino en lugar de depender de los privilegios que le había otorgado su educación. Ahora trabajaba en una tienda de abarrotes local, pasando sus días acomodando estantes y atendiendo a los clientes. Regresaba exhausto cada tarde, con el peso de las largas jornadas reflejado en su rostro. Ese verano fue especialmente agobiante, el calor abrasador parecía envolverlo todo, infiltrándose por cada rendija y grieta, transformando nuestro hogar en un horno sofocante. Una mañana, como tantas otras, Michael salió temprano con el maletín en mano y la mente absorta en la agenda del día. El sonido de la puerta principal al cerrarse resonó en la casa vacía, dejando atrás un silencio casi tangible. Me senté en la sala de estar, rodeada de quietud, mirando por la ventana mientras el resplandor del sol proyectaba sombras que parecían reflejar la oscuridad en mi interior. A medida que avanzaba la mañana, el sonido familiar de pasos rompió el silencio. Lucas estaba en casa. La puerta se abrió con un crujido, y allí estaba él, con la camiseta empapada de sudor y la frente brillante. Parecía exhausto, pero había cierta vitalidad en él, una energía juvenil que me sorprendió. Su presencia llenó el umbral, y por un instante efímero, el vacío en mi interior pareció disiparse. Una sensación extraña me invadió, una mezcla de cariño maternal y algo más profundo, algo que no podía definir con precisión. El calor, la calma y la soledad de los últimos meses parecían converger en ese instante, mientras me encontraba frente a frente con mi hijo. Un hombre ahora, que irradiaba una masculinidad palpable que me intrigaba e inquietaba al mismo tiempo. «Hace calor, mamá», comentó Lucas mientras colocaba una bolsa de papas fritas en la mesa de la cocina. El tenue aroma a cloro se aferraba a él, recordando su reciente baño en la piscina comunitaria. Una suave sonrisa se dibujó en mis labios mientras lo observaba moverse por la habitación, su energía juvenil llenando el espacio. Fue un momento conmovedor, ver los cambios sutiles en su comportamiento, su encanto juvenil dando paso a algo más maduro. Mi corazón se llenó de una mezcla de orgullo y anhelo, emociones que no podía descifrar por completo. Lucas tomó una botella de agua helada del refrigerador y se sentó en la vieja silla de madera, cuyo crujido familiar rompía el silencio de la casa. El ventilador de techo emitía un zumbido constante, mientras pequeñas gotas de condensación caían de la botella al suelo. Permanecimos ahí un rato, disfrutando del calor sofocante, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Sin embargo, mi mente comenzó a vagar, llevándome hacia terrenos desconocidos. Había algo latente bajo la superficie de mi maternidad, una corriente que no entendía del todo. A media tarde, el calor se volvió insoportable. Desesperada por encontrar alivio, decidí tomar una ducha fría. Al acercarme al baño, el sonido del agua corriendo llegó a mis oídos. Me detuve unos pasos antes, notando que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Un rayo de luz se filtraba por el oscuro pasillo. Mi respiración se cortó mientras miraba por la rendija. Lucas estaba bajo la ducha, ajeno a mi presencia. El agua resbalaba por su cuerpo esbelto, y sus músculos se tensaban mientras se frotaba el cabello. Una sensación de vergüenza me recorrió, pero mis pies permanecieron inmóviles. Una ola de calor, distinta a la del verano, se extendió por mis venas, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Una tensión extraña me invadió, dejándome atrapada entre el impulso de irme y una atracción inexplicable que me mantenía inmóvil.
Lucas continuó duchándose, ignorante de mi presencia, mientras yo luchaba contra un torbellino de emociones que nunca antes había experimentado. La naturaleza de mis pensamientos me aterrorizaba y me cautivaba al mismo tiempo, dejándome tambalear al borde de un abismo desconocido. Instintivamente, retrocedí, ansiosa por desaparecer antes de que me notara. Pero mientras me movía, mi pie tropezó con un trapeador apoyado en la pared. El estruendo fue ensordecedor, como un trueno que rompía el silencio del pasillo. El pánico se apoderó de mí, y rápidamente corrí de vuelta a la sala de estar, con la esperanza de que Lucas no hubiera oído nada. Me hundí en una silla, tratando de recuperar el aliento. Mi pecho se agitaba como si acabara de escapar de un peligro inminente. El sonido del trapeador cayendo resonaba una y otra vez en mi mente, aumentando mi temor de que Lucas pudiera haber notado algo extraño. Mis manos temblaban, y mi cuerpo se estremecía con una mezcla de miedo y adrenalina. Sin embargo, la casa permaneció silenciosa. No se escuchaban ruidos del baño, ni pasos, ni señales de alarma. Me dije a mí misma que no debía haberme oído, pero la agitación en mi interior no disminuía. La imagen de él bajo el agua permanecía en mi mente con una claridad inquietante, provocando una oleada de vergüenza y culpa que desgarraba mi alma. El sonido del agua en el baño se detuvo de repente, devolviendo un silencio tenso a la casa. Mi pecho se agitaba, como si cada respiración estuviera luchando por encontrar su ritmo. Unos minutos después, Lucas salió del baño, envuelto en una toalla que colgaba descuidadamente sobre su cintura. Su cabello aún goteaba, y pequeñas gotas de agua recorrían el contorno de sus hombros, trazando caminos irregulares hasta perderse en su piel. Mis ojos se desviaron hacia él por un instante fugaz antes de que rápidamente me obligara a mirar hacia otro lado, sintiendo como el calor subía a mis mejillas. Pero mi corazón, traicionero, parecía no querer cooperar, latiendo con una intensidad que casi podía escuchar. Lucas, con su tono despreocupado, rompió el silencio. «Mamá, ¿escuchaste algo hace un rato?» Me pareció oír un ruido fuerte. Tragué saliva y forcé una sonrisa, intentando mantener la calma en mi voz. «Oh, dejé caer el trapeador». «No es nada», respondí rápidamente, deseando que mi tono no delatara el nerviosismo que bullía bajo la superficie. Lucas inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluando mi respuesta, pero no dijo nada más. Con un encogimiento de hombros, se dirigió a su habitación, dejando tras de sí una ligera brisa que llevaba consigo el aroma fresco de su jabón. Me hundí en el sofá, intentando estabilizar mi respiración, pero mi mente seguía atrapada en una maraña de emociones contradictorias. A pesar de mi vergüenza, la imagen de Lucas bajo la ducha seguía reapareciendo en mi mente con una nitidez perturbadora. Había algo en la forma en que el agua resbalaba por su piel, en la fuerza tranquila de sus movimientos, que despertaba en mí emociones que no podía, o no quería, nombrar. El resto de ese día transcurrió en un inquietante equilibrio entre la rutina y la tensión que palpitaba bajo la superficie. Cuando el sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja abrasador, Lucas entró en la sala. Vestía una camiseta ligera que se pegaba a su cuerpo por el calor del verano, acentuando la firmeza de sus hombros y el contorno de su pecho. Se dejó caer en el sofá frente a mí, con una sonrisa suave que parecía iluminar la habitación. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, su voz más grave de lo que recordaba, cargada de una madurez que me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio, esperando que continuara, pero Lucas ampliamente me miraba, como si estuviera buscando algo en mi rostro. Finalmente, tomó aire, y sus palabras me dejaron sin aliento. «Sabes que siempre he sido directo contigo. Pero hay algo que llevo tiempo sintiendo, y no puedo seguir ocultándolo». Sus ojos se clavaron en los míos, y algo en su mirada me hizo sentir expuesta, como si pudiera ver directamente a través de mí, descifrando cada pensamiento que intentaba enterrar. Su confesión comenzó a emerger lentamente, como un río que había estado retenido durante demasiado tiempo. La noche parecía interminable. Me revolvía en la cama, atrapada en un torbellino de pensamientos que no me dejaban en paz. Las palabras de Lucas, sus gestos, su mirada, todo se repetía en mi mente como un eco interminable. Intentaba convencerme de que debía mantener las cosas en su lugar, pero el calor en mi pecho,
esa sensación extraña que se había despertado, no quería desaparecer. A la mañana siguiente, Michael ya se había ido cuando bajé a la cocina. Su agenda siempre le exigía madrugar, lo que me dejó sola en la casa con Lucas. El silencio era palpable mientras me servía un café, tratando de ignorar el nerviosismo que palpitaba en mi interior. Lucas apareció poco después, vestido con una camiseta gris que abrazaba sus hombros y una sonrisa perezosa en su rostro. Algo en su energía parecía distinto, una mezcla de calma y una confianza que me desarmaba. Se acercó y se sirvió un café también, sentándose frente a mí en la mesa de la cocina. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló, pero el silencio estaba cargado de tensión, de cosas que no se habían dicho. ¿Dormiste bien?, preguntó finalmente, rompiendo la quietud. Más o menos, respondí, forzando una sonrisa y mirando hacia mi taza, incapaz de sostener su mirada por mucho tiempo. Lucas dejó escapar una risa suave, una que parecía más dirigida a sí mismo que a mí. Ayer, no debí decir lo que dije. Su tono era sincero, pero había algo en su voz que indicaba que no se arrepentía por completo. Sus ojos buscaron los míos, y cuando finalmente lo hicieron, sentí que el aire se volvía más pesado. Lucas, empecé, pero no sabía cómo continuar. ¿Cómo se puede abordar algo así? Lo miré fijamente, intentando encontrar las palabras adecuadas. Él me interrumpió antes de que pudiera decir más. No te preocupes, mamá. No voy a volver a decir nada, a menos que quieras que lo haga. Sus palabras me dejaron helada, pero lo que realmente me desconcertó fue la intensidad en su mirada. Era una mezcla de desafío y ternura, como si estuviera dispuesto a respetar mis límites, pero al mismo tiempo, esperando pacientemente a que yo cruzara los míos. El resto del día pasó en un incómodo vaivén de rutinas. Intenté mantenerme ocupada, limpiando la casa y organizando cosas que no necesitaban ser organizadas. Lucas, por su parte, se mantuvo cerca, ofreciendo ayuda y buscando cualquier excusa para estar en la misma habitación que yo. Su presencia era como una corriente eléctrica, imposible de ignorar. Cuando llegó la noche, el calor del verano parecía más sofocante que nunca. La casa estaba en completo silencio, salvo por el zumbido del ventilador de techo. Estaba en la sala, con las luces bajas, cuando Lucas apareció. Estaba descalzo, con una camiseta blanca y unos pantalones ligeros que apenas llegaban a sus rodillas. Se acercó y se sentó junto a mí en el sofá, dejando solo unos centímetros de distancia entre nosotros. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave, casi un susurro. Asentí, incapaz de encontrar mi voz. Pero Lucas no desvió la mirada. Sus ojos estaban clavados en mí, observando cada uno de mis movimientos. Sentí que mi piel se erizaba bajo su mirada, y una parte de mí quería levantarse y huir. Pero otra parte, una que no entendía del todo, me mantenía en mi lugar. Mamá, dijo finalmente, inclinándose un poco hacia mí. Su tono era bajo, casi íntimo, como si las palabras fueran solo para mí. No quiero complicar las cosas, pero no puedo evitar lo que siento. No tienes que decir nada, solo quiero que sepas que estoy aquí. Siempre. La sinceridad en su voz me desarmó por completo. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento, sentí que el tiempo se detenía. Sus palabras flotaron en el aire, pesando más que cualquier cosa que pudiera haber dicho antes. Esto no está bien, Lucas, logré susurrar, aunque mi voz apenas era audible. Él no respondió de inmediato. En cambio, levantó una mano, colocándola suavemente sobre la mía. Su toque era cálido, casi tranquilizador, pero la electricidad que recorrió mi cuerpo en ese instante fue innegable. Mi mente gritaba que me apartara, que detuviera esto antes de que fuera demasiado tarde, pero mis manos no se movieron. La cercanía entre nosotros era abrumadora, y el silencio que siguió estaba cargado de una tensión que no podía ignorar. Mi respiración se volvió más lenta, mientras Lucas se inclinaba un poco más, sus ojos estudiando los míos como si estuviera buscando una señal, una respuesta. Mamá, dime si quieres que me detenga, murmuró, su voz apenas un susurro. Mis labios se separaron para hablar,
pero las palabras se atascaban en mi garganta. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. Cada fibra de mi ser estaba atrapada en un conflicto entre lo que sabía que debía hacer y lo que no podía evitar sentir. El silencio entre nosotros se volvió insoportablemente denso. Cada segundo que pasaba, la tensión parecía crecer, envolviéndonos en una atmósfera que no podía ser ignorada. Lucas aún estaba inclinado hacia mí, sus ojos buscando los míos con una intensidad que parecía desarmar cada barrera que intentaba levantar. Finalmente, me aparté un poco, mi respiración era irregular, y mi mente estaba en un caos absoluto. Lucas, esto no puede continuar. Mi voz tembló, como si mis palabras no tuvieran la fuerza suficiente para romper la gravedad del momento. Somos familia. Esto está mal. Lucas se detuvo, inclinando ligeramente la cabeza mientras me observaba. Había algo en su expresión, una mezcla de comprensión y desafío, como si estuviera dispuesto a detenerse, pero solo si yo realmente lo deseaba. Lo sé, mamá. Pero no puedo evitar lo que siento. Y creo que tú tampoco puedes. Su sinceridad fue como un golpe. Quería negarlo, gritarle que estaba equivocado, pero las palabras simplemente no salían. Había algo en mí que no podía ignorar lo que estaba pasando, algo que me hacía enfrentar una parte de mí que había estado enterrada durante años. Lucas tomó mis manos con una delicadeza que me desconcertó. Su tacto era cálido, tranquilizador, pero al mismo tiempo provocador. No estoy aquí para hacerte daño, continuó, su voz baja, casi un susurro. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, en todos los sentidos. No voy a presionarte, mamá. Solo quiero que seas honesta conmigo, y contigo misma. Mis manos temblaban ligeramente bajo su toque, y mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. Quería apartarme, poner fin a esto antes de que fuera demasiado tarde, pero mi cuerpo parecía no responder a las órdenes de mi mente. En su lugar, me quedé allí, atrapada en un momento que desafiaba toda lógica. Lucas, comencé, pero no sabía cómo continuar. Las palabras se atascaban en mi garganta, y el peso de la situación parecía demasiado para soportarlo. Él soltó mis manos lentamente, inclinándose hacia atrás en el sofá, pero su mirada nunca dejó la mía. Había algo inquebrantable en su postura, algo que me hacía sentir aún más expuesta. No tienes que decir nada ahora, dijo finalmente, con una calma que casi me irritaba. Solo, piénsalo. Esa noche, después de que Lucas se retiró a su habitación, me quedé sola en la sala, con la mente dando vueltas. Todo en mí gritaba que esto debía detenerse, que debía encontrar una manera de poner fin a lo que estaba sucediendo. Pero al mismo tiempo, había algo que me retenía, una parte de mí que no quería dejar ir del todo lo que se había despertado. El tiempo pasó lentamente, cada minuto sintiéndose como una eternidad. Me pregunté en silencio cómo habíamos llegado a este punto, cómo algo tan inimaginable podía haberse convertido en una realidad. Pero lo que más me atormentaba era la sensación de que, aunque quisiera, no podía negar completamente lo que había comenzado a sentir. La línea entre lo correcto y lo prohibido se había vuelto peligrosamente borrosa, y sabía que el camino que estaba recorriendo solo podía llevarme a más dolor. El sonido de la puerta de su habitación abriéndose me sacó de mis pensamientos. Lucas apareció en el pasillo, su silueta iluminada por la tenue luz del pasillo. Se quedó allí por un momento, mirándome en silencio, antes de dar unos pasos hacia mí. No podía dormir, admitió, su voz baja y tranquila. Siento si te estoy complicando las cosas, mamá. No era mi intención. Su sinceridad me desarmó una vez más, y antes de que pudiera detenerme, las palabras salieron de mi boca. Yo tampoco puedo dormir. Lucas se acercó, sentándose a mi lado en el sofá, dejando una distancia apenas perceptible entre nosotros. Su proximidad era abrumadora, pero al mismo tiempo, reconfortante. No quiero que te sientas mal por esto, murmuró. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, nunca te haría daño. El peso de sus palabras me golpeó con fuerza, y una parte de mí sabía que estaba en el borde de algo que no podía deshacer. El siguiente día comenzó con la misma rutina, pero mi mente estaba lejos de cualquier noción de normalidad.
Michael, como siempre, salió temprano para otro viaje de trabajo, dejando la casa en el mismo silencio opresivo que se había convertido en mi compañía constante. Lucas permaneció cerca durante la mañana, su presencia tan palpable como el calor del verano. Sabía que debía enfrentar esto antes de que se convirtiera en algo imposible de revertir. Mi corazón estaba dividido, una parte de mí anhelaba la conexión que Lucas me ofrecía, esa cercanía que hacía años no sentía con nadie. Pero la otra parte, la que entendía lo que estaba en juego, sabía que este camino solo podría llevarnos a la destrucción. Cuando el sol comenzó a descender, llenando la sala con una cálida luz anaranjada, me armé de valor. Llamé a Lucas y le pedí que se sentara conmigo en el sofá. Él llegó con una expresión tranquila, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y cautela. El peso de lo que iba a decir me aplastaba el pecho, pero no podía permitir que esta situación siguiera avanzando. Lucas, necesitamos hablar seriamente, comencé, mi voz temblorosa, pero decidida. Él asintió, inclinándose ligeramente hacia mí, como si temiera perderse una sola palabra. Lo que pasó entre nosotros, lo que has sentido y lo que yo he permitido que se desarrolle, tiene que terminar aquí. Esto no puede continuar. No solo por lo que está bien o mal, sino porque nos haría daño a los dos. A ti más que a mí. Lucas abrió la boca para responder, pero lo detuve levantando una mano suavemente. Necesitaba decirlo todo antes de que pudiera interrumpirme. Eres joven, Lucas. Y aunque ahora te parezca que esto es lo que quieres, hay tanto más en la vida que aún no has experimentado. Yo soy tu madre, y aunque hemos pasado por momentos difíciles y he fallado en muchas cosas, nunca querría ser la razón por la que pierdas todo lo que está por delante. Su rostro se endureció momentáneamente, pero sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y aceptación. Mamá, yo no quería hacerte sentir mal. Solo quería que supieras lo que siento. No quería que pensaras que estás sola, que no eres amada. Sus palabras eran sinceras, desgarradoras. Una parte de mí deseaba aferrarse a la conexión que me ofrecía, pero sabía que no podía permitírmelo. Y lo sé, Lucas. Tus sentimientos significan mucho para mí. Pero esta no es la forma en que debemos estar el uno para el otro. Te amo más de lo que puedes imaginar, pero como madre. Y esa es la única manera en la que esto puede ser. Lucas se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, asintió lentamente, sus hombros cayendo bajo el peso de lo que ambos sabíamos que era la única decisión correcta. Lo entiendo, mamá. De verdad lo entiendo. La tristeza en su voz era palpable, pero también había algo de resolución. Se puso de pie, y por un momento pensé que iba a irse sin decir nada más. Pero en cambio, se inclinó y me dio un abrazo. Uno cálido, sincero, pero sin la carga de emociones que habían marcado nuestros últimos encuentros. Gracias por ser honesta conmigo, susurró antes de separarse y dirigirse a su habitación. Me quedé allí, en el sofá, con una mezcla de alivio y dolor inundándome. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no hacía que fuera más fácil de aceptar. Sin embargo, por primera vez en días, sentí que el peso que había estado cargando comenzaba a disiparse. A partir de esa noche, las cosas entre Lucas y yo comenzaron a cambiar. Él mantuvo cierta distancia, respetando los límites que habíamos establecido, mientras yo me esforzaba por reparar las grietas que nuestra relación había sufrido. Sabía que este proceso tomaría tiempo, pero estaba decidida a recuperar la conexión genuina que siempre habíamos compartido. Cuando Michael regresó unos días después, encontré en su presencia una nueva oportunidad para valorar lo que habíamos construido juntos, incluso con sus imperfecciones. Y aunque los recuerdos de lo ocurrido con Lucas nunca desaparecerían por completo, decidí que no permitiría que definieran quién soy o cómo vivo mi vida. El camino hacia la curación no sería fácil, pero sabía que había dado el primer paso para avanzar hacia un futuro más sólido y auténtico.